La lección número 5 es entonces la lección de los mercados de consumidor y de las conductas de compra. Estos mercados, este punto de las mercado de consumidor y las conductas de compra, entonces lo podemos dividir también en una serie de objetivos. Entonces, el primer objetivo es la definición de mercado de manera que haya un modelo sencillo de comportamiento de compra del consumidor. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el mercado de los consumidores está compuesto por todos los individuos y hogares que compran o adquieren bienes y servicios para consumo personal. Estamos hablando aquí de mercado de consumidor, ¿no? Es decir, consumidor final, la persona. El modelo más sencillo de comportamiento de compra del consumidor es el modelo de estímulo-respuesta. ¿Qué es eso, estímulo-respuesta? Yo ocasiono el estímulo en el mercado, es decir, una acción, y eso genera una reacción física, ¿no? Es decir, el estímulo es un esfuerzo de mercadeo y el resultado es unas ventas. El estímulo son lo que habíamos visto antes, el producto, el precio, la promoción. Ah, sí ven que no las puedo quitar. Si no existen, pues no existe mercadeo. Y la respuesta, pues, obviamente, las ventas. Primer elemento importante. Ahora, esos factores principales que influyen en el comportamiento de compra del consumidor está influido por cuatro conjuntos claves de características del comprador. Es decir, yo tengo las características del producto, tengo las características del comprador y esto se me une ahora o se me influye, perdón, por cuatro características del comprador, culturales, sociales, personales y psicológicas. Mire, aunque los esfuerzos de mercadeo no pueden influir sobre muchos de estos factores, sí es útil identificarlos. ¿Para qué? Para poder conformar productos que atiendan mejor la necesidad del consumidor. Es decir, yo muchas veces con el mercadeo no voy a poder afectar las características psicológicas de mi consumidor. No las voy a poder afectar, pero si las entiendo. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en el mercado de psicología, atención a parejas que tienen problemas de comportamiento o de relación en el nacimiento de su primer hijo en los siguientes 6 meses. Definí un nicho, no solamente de quienes tienen hijos, sino si es el primero en los siguientes 6 meses y que hay unos problemas de conducta o de comportamiento en la relación, y a esos clientes voy a atender. ¿Cuántos voy a atender? Esa es estadística que yo puedo sacar de las fuentes oficiales de nacimiento y de natalidad. Sé cuántos van a nacer dentro del siguiente año, dentro de los siguientes 2 años, sé cuáles son las curvas de natalidad en mi país y lo puedo tener claro. ¿Para qué? Para decir, se van a enfrentar a estas situaciones psicológicas, se las anticipo y les digo, les tengo la solución a ese problema que ustedes van a enfrentar. Ese es el mercadeo. Entonces, debo tener importante que esos cuatro factores no solamente me ayudan a entender el comportamiento de compra, sino que me ayudan también a definir mejor una estrategia comercial. Y ese es apenas un ejemplo. Obviamente hay muchas más formas y más temáticas de profundizar en los culturales, en los sociales y en los personales. ¿Cuál es el otro objetivo de entender el mercado del consumidor? Es hacer una lista de definir los principales tipos de comportamiento de decisión de compra y las etapas del proceso de decisión de compra. Es decir, tomar la decisión de compra no es instantánea y no es espontánea, ¿no? Tiene una serie de pasos. Entonces, el comportamiento de compra, hablamos de que puede variar en gran medida en función de los distintos tipos de productos y las decisiones que se ven dentro del camino para tomar la decisión de comprar. Y usted dice, pero es que la decisión de comprar no es solamente comprar, no, hay unas decisiones complementarias. Porque mire, los consumidores muestran o mostramos un comportamiento de compra complejo cuando tiene una gran implicación en la compra y percibimos diferencias significativas en las marcas. ¿Qué quiere decir eso? Que el comportamiento de compra, cuando hay mucho ruido, cuando hay muchas marcas, cuando hay muchas personas ofreciéndome en apariencia lo mismo, se complica para el consumidor entender cuál es la diferencia y hace que el proceso de la toma de decisión de compra sea más lento. No estoy diciendo que no la tome, no, sino que es más lento, es decir, el ciclo se vuelve más largo. Entonces, cuando los ciclos se vuelven más largos, yo debo estar presente más tiempo en los ojos de mi consumidor. ¿Para qué? Para que cuando va a tomar la decisión, ah, listo, va a tomar la decisión, compro específicamente en el que está disponible en el momento de la decisión. ¿Por qué? Porque básicamente cualquiera me va a servir para lo mismo. Eso es como el caso. Entonces, el comportamiento de compra reductor de qué? De ruido en el mercado se produce cuando los consumidores se involucran mucho, pero ven escasas diferencias entre las marcas. El ejemplo que les acabo de dar. El comportamiento de compra habitual se produce cuando hay una baja implicación, es decir, mi participación no es muy alta y hay escasas diferencias significativas entre las marcas, es decir, hay un comportamiento habitual. Comportamiento habitual en la compra de qué? De agua, ¿cierto?
de gaseosas, de cervezas, de ropa interior, de gasolina. Vamos, ahí las cosas se me vuelven como que ya no son tan complejas de analizar. En las situaciones caracterizadas por una baja implicación, pero con diferencias significativas percibidas entre las marcas, los consumidores muestran un comportamiento de compra de búsqueda de variedad. Es decir, eso, prefiero gastar tiempo en variedad que en analizar si el precio me sirve o no me sirve. No, el precio no tiene ningún problema, pero lo que quiero es ver es una variedad. Dice, cuando realizamos una compra, como compradores atravesamos un proceso de decisión consistente en el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de la información, la evaluación de alternativas, la decisión de compra y el comportamiento post-compra. El trabajo del responsable de marketing o de nosotros en el mercadeo es entender que el comportamiento de compra de cada comprador en cada una de las etapas y las influencias que le llegan pueden variar. Mire, durante el reconocimiento de la necesidad del consumidor, de que se da cuenta de que tiene un problema o una necesidad que podría satisfacer con un producto o servicio del mercado. Y aquí estamos hablando de que, digo, el reconocimiento de la necesidad de que tiene un problema. Miren, no siempre nuestro cliente sabe que tiene un problema. Eso no es cierto. Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues yo no sé que tengo problemas, por ejemplo, aquí con transmitir a 4K un video. Alguien me lo tiene que decir. No son cosas que salgan por arte de magia. Y esa es la primera etapa de reconocimiento. Dice, durante el reconocimiento de la necesidad, el consumidor se da cuenta de que tiene un problema. Ay, me doy cuenta de que tengo un problema y en el proceso encuentro que puede haber algo que satisfaga digamos, la resolución de ese problema. Entonces, cuando yo he reconocido que tengo esa necesidad, el consumidor está motivado para buscar información y pasa a la etapa de búsqueda. Es decir, oiga, mire, yo tengo un problema. ¿Qué opciones tengo para transmitir en 4K? Vamos a buscar opciones, ¿cierto? Paso a la fase de información, de búsqueda de información. Cuando tengo la información, entonces el consumidor procede a la evaluación de alternativas. Es decir, tengo la evaluación, ya tengo estas cámaras, tengo esos internet, y bueno, resulta que son muchos más elementos allá de los que yo pensaba. Entonces, en esa información, utilizo la información para evaluar, ahora sí, las marcas o los productos, los servicios disponibles dentro del conjunto de opciones. Y a partir de ahí, mi consumidor toma la decisión de compra del servicio o del producto. Y en esta etapa final del proceso de decisión de compra, el comportamiento posterior es súper importante. ¿Por qué? Porque es donde el consumidor emprende las acciones en función de la satisfacción o de la insatisfacción, que son las que generan las relaciones de largo plazo. Entonces, si lo entendemos de esa manera, es muy fácil comprender, ok, cuáles son los mensajes y cuáles son las acciones que se van a dar en cada punto. Finalmente, entonces, describir el proceso de adopción y difusión de nuevos productos. El proceso de adopción de producto está compuesto por 5 etapas. El primero es conciencia, el segundo es interés, el tercero evaluación, el cuarto prueba y el quinto adopción. Dice, respecto a la difusión de los nuevos productos, los consumidores responden a distintos ritmos en función de las características y de las características del producto. Mire, nosotros podemos tener consumidores que son innovadores, que son los que les gusta adoptar las cosas rápido, que son los que les gustan hacer la fila el día que lanzan el iPhone y hacer carpas para entonces comprarlo de primero. Eso es un comportamiento de conciencia, porque cada grupo quiere o requiere un enfoque de marketing diferente. Entonces es función que entendamos esos ciclos o esos momentos de adopción donde está nuestro consumidor. ¿Para qué? Para fijar finalmente las características de nuestro producto en cada una de las diferentes fases. Voy a repetirlas. Conciencia, el proceso de adopción de productos, otra vez, o de servicios. Conciencia, es decir, me hago consciente de que tengo un problema. Interés, tengo el interés de solucionarlo, ¿no? Porque de nada me sirve si no tengo el interés de solucionarlo. Tercero, voy a evaluar, es decir, entro en modo búsqueda, voy a evaluar posibles opciones, voy a mirar cuál posible me funciona. Es decir, voy a hacer unas pequeñas pruebas, voy a hacer unas micro pruebas, voy a ir a medirme la camisa, voy a ir a probar el carro, voy a ir a tomar una clase gratis, voy a ir a, ¿cierto? Hacer una pequeña prueba. Voy a mirar, puedo hacer prueba social, porque si yo digo voy a ir a Disney o voy a ir no sé, Universal Studios o voy a ir a Cartagena o voy a ir a Santa Marta y no puedo ir a las dos, tampoco puedo ir a probar, voy a hacer una prueba social, es decir, vamos a mirar opiniones, pero es decir, hago una prueba. Y finalmente, de seguir esos puntos, pues decido adoptar. Y el decido adoptar es decido comprar. Pero cuando decido comprar, fíjese lo que hablábamos, comienza de verdad la relación de largo plazo, que es cómo voy a reaccionar como cliente de manera favorable o negativa a la compra del producto o a la adquisición del servicio.
Ese sería el mercado de consumo. El mercado de consumo es para pues, consumirlo, es decir, yo compré la botella para usarla yo. Yo compré el aluminio para producir botellas para venderle a alguien. Cambia el mercado. O yo te vendo las botellas para que las revendas. Entonces, obviamente, hay unas necesidades específicas, particulares, que exigen dentro de la lógica, obviamente, que los precios sean inferiores. ¿Por qué? Pues para poder tener un valor económico y capturar valor dentro del mercado.